Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva charla de las terceras jornadas AS en Galicia, conociendo las enfermedades neuromusculares. Gracias a la colaboración de PTC Therapeutics, Biogen, Diputación de Ourense y Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia. Hoy hablaremos sobre enfermedades neuromusculares y reproducción asistida, un tema que dentro de nuestras patologías es bastante recurrente y que esperamos que sea de vuestro agrado. Y para ello tenemos el honor de tener al doctor Elkin Muñoz, especialista en medicina reproductiva en la clínica IBI. Y nada más, doctor, adelante, está en su casa y es un verdadero placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, César, y muchas gracias a ASEM por tenerme en cuenta a la hora de tratar este tema que obviamente ocupa gran parte de mi actividad profesional. Daros la enhorabuena porque veo que sois muy activos en la asociación, veo que hay un programa supremamente interesante durante estas jornadas, durante varios días, desde septiembre hasta noviembre, cubriendo aspectos que a mi entender son muy relevantes para los asociados y para las personas que se enfrentan a este tipo de enfermedades. Yo voy a hablar durante unos 20-25 minutos sobre lo que podemos hacer desde la reproducción asistida por vosotros de una manera lo más llana posible para que sea del alcance y el entendimiento de todos. Y al final, pues si tenéis alguna pregunta o puedo orientaros, pues estaré encantado, si está dentro de mis posibilidades, resolver las dudas que se presenten. A manera de introducción, obviamente no voy a entrar en grandes detalles de las enfermedades neuromusculares, pero quiero resaltar algunos aspectos que son importantes para nosotros, que son enfermedades muy heterogéneas, que tienen un cuadro y un espectro de presentación muy variable, que son enfermedades progresivas. Desde su aparición, pues no disminuyen su evolución, que tienen un rango de manifestación muy amplio, que pueden empezar tempranamente o más tardíamente, y su severidad también es muy variable y fundamentalmente no tienen curación. Por lo tanto, esas características yo las resalto porque desde el punto de vista reproductivo tienen un valor a la hora del abordaje, como veremos más adelante. Obviamente vosotros sois expertos en todo esto. Si padecéis una enfermedad, al final los pacientes termináis sabiendo muchísimo de ellas, la familia, los allegados y las personas cercanas que os orienten, y por supuesto los especialistas. Yo no soy especialista en neurología ni en medicina interna, pero obviamente pues algo tenemos de contacto cuando los pacientes acuden a nosotros buscando un hijo. La determinación de la enfermedad pues se basa en el estudio patológico de muestras de biopsias musculares y sabemos que existen diferentes tipos de alteraciones histológicas en los pacientes con distrofias musculares. La incidencia varía, revise, pero más o menos 1 de cada 1000 individuos en el mundo se puede ver afectado de una enfermedad neuromuscular. Característicamente, como veremos, son enfermedades de origen genético. La mayoría de ellas son autosómicas recesivas. Algunas son autosómicas dominantes y otras son ligadas al cromosoma X. Se habla de autosomas cuando se refiere a los primeros 22 cromosomas, del 1 al 22, son los autosomas. Y se dice que una enfermedad recesiva cuando se necesita que se hereden los 2 alelos mutados. Es decir, que vemos en la gráfica de abajo cómo en una enfermedad recesiva hay un 25% de probabilidades de que un niño salga afecto. En las dominantes es el 50% y en las ligadas al X pues también. Las enfermedades en general han evolucionado en todas desde el punto de vista genético, y esto es un proceso dinámico, de tal manera que pues he traído aquí la Gene Table de las enfermedades neuromusculares, que
La han preparado Giselle Bon y François Rivière, que son personas interesadas en este tema y van actualizando continuamente la información que se va derivando de las diferentes bases de datos que se tienen acerca de estas enfermedades. Por lo tanto, entendemos que cada vez es más complejo el análisis y la identificación de enfermedades, toda vez que sabemos que más o menos solo el 50% de las enfermedades de las 7.361 enfermedades monogénicas que hay, se les ha podido asignar una etiología y un gen exacto, solo el 50%, o sea que hay una gran mayoría de enfermedades mendelianas que siguen sin ser plenamente diagnosticadas. Como comentaba antes, el otro concepto importante es la genética, por supuesto. La mayoría de las enfermedades neuromusculares son autosómicas recesivas, como veis en esta tabla, en esta clasificación de enfermedades neuromusculares, pero también las hay dominantes. Hay algunas que son dominantes o recesivas, por ejemplo, que se comportan de las dos maneras. La típica enfermedad dominante pues es la miotónica de Steiner. La ligada al X característicamente es la de Duchenne, pero también hay enfermedades multifactoriales, como por ejemplo la miastenia gravis, o enfermedades adquiridas como las polimiositis, que están enmarcadas dentro de las enfermedades neuromusculares y no todas son de origen genético, como vemos. De cualquier manera, todo este amplio espectro de enfermedades pues supone una individualización de cada paciente y de cada caso, porque las enfermedades todas se presentan de manera distinta en cada paciente. Entonces la pregunta que me planteaba yo era qué podíamos hacer nosotros por vosotros, que es lo importante aquí. ¿Qué podemos ofrecer desde un centro de reproducción asistida que tenga el personal especializado y que tenga la infraestructura que tenemos en el IBI? Porque obviamente pues no solo con la voluntad es suficiente. Entonces, en ese sentido, básicamente son tres cosas. En primer lugar, el asesoramiento genético y reproductivo. ¿Vale? En segundo lugar, el diagnóstico genético preimplantacional para la enfermedad monogénica, que ahora será el que más le dedicaremos tiempo, que es lo que se llama PGTM actualmente, por sus siglas en inglés. Y el diagnóstico genético preimplantacional para neuploidías, que son las alteraciones en el cromosoma, en el número de cromosomas completo. Por ejemplo, el síndrome de Down, que es una de las aneuploidías más frecuentes en la especie humana y se produce por un aumento de un cromosoma 21, de tal manera que el individuo tiene 3 cromosomas 21 en vez de tener 2. Bien, en relación con el asesoramiento genético y reproductivo, básicamente recordaros lo siguiente. Existe un departamento de asesores, de genéticos, genetistas, que son los que están encargados de orientar a las parejas, analizar cada caso y darle las opciones reproductivas. Es decir, una pareja puede desear tener un hijo de manera natural y someterse a la biopsia prenatal o a lo que sea para el screening de la alteración o el diagnóstico molecular de la enfermedad. Otra pareja puede decidir adoptar, ¿no? Porque no quieren tener descendencia natural o no someterse a ningún tipo de tratamiento. Y otra pareja puede desear pues cambiar el gameto de la persona afecta o puede desear ir hacia un tratamiento de reproducción asistida con sus propias células, tanto del hombre como de la mujer, y hacer un diagnóstico genético preimplantacional. Pues todo esto hay que discutirlo, hay que valorarlo y dentro de cada caso, pues darle la información completa para que puedan decidir qué quieren hacer. Y eso es muy importante. Y la segunda parte es el diagnóstico genético preimplantacional, ¿vale? Si nosotros vemos el registro de la Sociedad Española de Fertilidad, el último del cual contamos en el 2019, las enfermedades moleculares, o sea, aquellas en las que hay un trastorno de un solo gen, ocupan el 9% de las indicaciones del diagnóstico genético preimplantacional. ¿Vale? De 10.000 casos, pues 963 casos de enfermedades con mutaciones en un solo gen se realizan en toda España en el 2019. Y entonces, ¿cómo debemos abordarlo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber si la
si es posible realizar el tratamiento de diagnóstico genético preimplantacional para enfermedades monogénicas y saber si tenemos identificada la mutación. Porque si no la tenemos, no podemos hacer nada. Es decir, lo primero es saber que hay un diagnóstico genético previo de la mutación o de la enfermedad, si no, no tenemos cómo prevenirla. Si no hay diagnóstico molecular genético, es imposible hacer el estudio. Segundo, ¿es posible hacer el estudio genético previo al tratamiento? Es decir, nosotros tenemos que confirmar que somos capaces de identificar la misma mutación y, por supuesto, en los embriones. Si no somos capaces de identificar la mutación, no podemos ayudaros. O, si al menos no somos capaces de identificar la mutación, somos capaces de identificar si el embrión, aunque sea portador o no sea portador, ha heredado el cromosoma o el alelo del padre o la madre afecto. Eso es lo que se llama un estudio indirecto. Es decir, queremos saber qué cromosoma heredó el embrión, y eso es lo que se llama un estudio indirecto a raíz de una enfermedad familiar. Por otra parte, tenemos que preguntarnos si es aceptable hacer el diagnóstico. Por eso enfatizaba al principio de esta charla con vosotros acerca de la necesidad de que la enfermedad sea grave, de origen precoz y que no tenga curación, porque esos son los 3 requisitos que exige la Ley de Reproducción Humana Asistida para que nosotros podamos hacer una selección de un embrión. Si el embrión no es portador de una enfermedad con estas características, no podemos analizarlo siquiera y mucho menos descartarlo. Y en algunos casos en los que existen dudas, porque se pueden generar, y muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, pues, ¿será que en mi caso si entra, no entra? Es posible que sí, que no. Pues existe un listado de enfermedades en las que ya están plenamente establecidos que no hay que hacer nada más que ir adelante con el tratamiento, porque no cabe duda de que está indicado hacer el diagnóstico de los embriones. Pero en aquellos en los que no se sabe exactamente si sí o si no, pues existe una Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que esas son las siglas que veis aquí, y las cuales esa comisión dirime si es potestativo de hacer un tratamiento, de hacer un diagnóstico o no, simplemente lo deniega ese permiso. Entonces, los centros de reproducción humana asistida tenemos que dirigirnos a la comisión continuamente para preguntar si ciertos casos se autorizan o no a realizar el tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Bueno, lo primero es que básicamente pretendemos obtener el mayor número de óvulos de la mujer. Para eso le damos una estimulación de sus ovarios con medicación que dura más o menos unos entre 8 y 10 días de tratamiento, y durante ese tiempo vamos controlando el tratamiento con ecografías. Entonces, posteriormente, cuando ya la mujer ha terminado esa primera fase de estimulación, sacamos los óvulos de su cuerpo a través de la vagina con un pinchacito, como quiere representar el dibujo del margen superior izquierdo, donde vemos el ecógrafo, una aguja, un útero, unos ovarios, y vemos cómo con una agujita intentamos llegar hasta el ovario para aspirar y sacar los óvulos. Esos óvulos los ponemos en contacto con el semen, ponemos aquí donde pone ICSI, es el sitio donde estamos haciendo la unión del óvulo y el espermatozoide. Dejamos que el embrión se desarrolle hasta que tenga 5 días de vida. Esto es muy importante. Antes, hace algunos años, hacíamos las biopsias cuando los embriones tenían 3 días de vida, pero ya en el IBI llevamos varios años haciendo el diagnóstico con los embriones en día 5 de vida de ellos. Esto es muy importante porque ha mejorado los resultados. Y ese análisis se manda, esas biopsias se mandan a analizar para que hagan el análisis mediante PCR y posteriormente amplificación de ese material de ADN para que nos digan si está enfermo o no el embrión, o si es normal, ya sea en estado homocigoto o heterocigoto en el caso de una enfermedad recesiva. Si el embrión es sano, hay que recordar que los embriones se quedan congelados en este momento hasta tener el resultado, y si el embrión es sano, lo descongelamos y lo colocamos en el útero de la mujer. Este es el resumen del proceso de lo que supone el diagnóstico genético preimplantacional. Tenemos aquí un vídeo
que muestra la biopsia, a ver si tenemos suerte y lo podéis ver. Hemos estado haciendo una prueba previa para asegurarnos. Pero se trata de coger una pipeta, esto que estáis enfocando ahí es una pipeta, no es más que un tubo de cristal. Esta es la pipeta de aspiración o succión. Y en el otro lado tenemos la pipeta de sujeción, para sujetar el embrión. Ahí vemos cómo con esta pipeta tenemos el embrión. Esto es un embrión que está rompiendo el cascaroncito como si fuera un pollo, y con este punto que está en medio es un punto de rayo láser que le hemos abierto un huequecillo para que saque estas células del embrión. Todo lo que está pegado de la pipeta de sujeción, que ahora no se ve, es el embrión, y esto que estamos nosotros haciendo ahora, que es aspirar, espero que se esté viendo correctamente el vídeo, estamos tratando de sacar las células de la pared del embrión, de la pared, cuidado, esto es lo que se llama el trofo ectodermo del embrión. Ahí tenemos la aspiración de esas células y con el puntito que tenemos allí, que es el punto de rayo láser, vamos a apuntar exactamente donde queremos y le damos un disparo, ahí, otro, para cortar esas células del embrión y ahí acabamos de hacer el corte. Y ahora entre las dos pipetas, la de sujeción y la de aspiración, hacemos un desgarro de esas células. ¿Veis? Súbito, brusco, para intentar que el corte sea lo más nítido posible. Y esas células las mandamos a analizar a nuestro laboratorio de genética que está en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, mientras que el embrión se queda congelado en nuestro laboratorio. ¿De acuerdo? Cuando tengamos el resultado de la biopsia, ahí están la biopsia y el embrión, cuando tengamos el resultado de esas células de la biopsia, será cuando podamos decidir si ese embrión se descongela, porque ya estará congelado, suele tardar unas 3 semanas el resultado de la biopsia, y si se transfiere o no se transfiere. Bien, he traído unos estudios para que veáis un poquito en qué punto estamos con todo esto. Existe, pues, por supuesto, diferentes estudios según el tipo de enfermedad. No hay demasiados tampoco, pero bueno, aquí este es un estudio del AME, de la atrofia muscular espinal, publicado en el 2019, y vemos cómo son 12 pacientes, por eso paciente número 1, 2, 3, 4 hasta la 12, el número de ciclos de diagnóstico genético preimplantacional que hacían en el 2019. Este estudio, pues realmente en el 2019 la nomenclatura ya había cambiado, es de un grupo chino, y nos dicen pues la edad de las pacientes, que cuántos años tienen, cómo es su historia reproductiva, cuántos embarazos. Esto es, por ejemplo, esta paciente tenía 3 embarazos, 1 parto y 2 abortos, esta 2 embarazos, 2 partos y ningún aborto, etcétera. Y cuando hacen la biopsia, mirad cómo en muchos casos la siguen haciendo en día 3, la biopsia del embrión, algo que nosotros ya no consideramos. Y aquí vemos algo de los resultados, el número de embriones que se biopsian. Sorprendentemente, en este caso, por ejemplo, han podido biopsiar 16 embriones. Esto es increíble. No sé exactamente cómo han llegado a esto, porque nosotros de media biopsiamos entre 2 y 3 embriones solo, porque tampoco tenemos pacientes quizá que produzcan tantos óvulos, o no sé exactamente si es que existe un criterio más flexible en ellos para hacer la biopsia, pero lo cierto es que esto llama un poquito la atención. Y ellos están tratando de validar una técnica, que es la MDA, que es el Multiple Displacement Amplification, que es una forma de análisis de los embriones para saber si son portadores de la mutación o no. Aquí tenemos algo de los resultados. Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Que no solamente tenemos el problema de la enfermedad como tal, de las enfermedades moleculares, sino que, como vemos aquí, más del 58% de los casos que se hacen en España de diagnóstico genético preimplantacional se hacen por edad materna avanzada. ¿Y esto qué significa? Pues por encima de los 38 o 40 años, las pacientes pueden recurrir al diagnóstico genético preimplantacional. ¿Por qué? Porque sus embriones son anormales. Entonces, ¿qué nos pasaba? Bueno, pues antes hacíamos la biopsia en día 3, por ejemplo, esto es una biopsia en día 3, es un embrión de día 3, hacíamos la PCR solo para amplificar, buscar la mutación, y se hacía el diagnóstico, y a los 2 días después, si el embrión no tenía la mutación, lo transferíamos. Esto es lo que hacíamos antes.
¿vale? Por ejemplo, este trabajo también hacía lo mismo. Es decir, es un trabajo de 156 ciclos de diagnóstico genético preimplantacional por neurofibromatosis tipo 1 y vemos cómo pues, los resultados no son malos, pero bueno, podrían ser un poco mejores, ¿no? Esto es los pacientes, el tipo de historia, en fin. ¿Cuál es el tema de esto? Bueno, pues que nosotros nos pasaba que muchas pacientes les transferíamos embriones libres de la mutación, pero no se embarazaban o abortaban. Y entonces, la novedad que yo os traigo aquí es lo que estamos haciendo ahora en el IBI, y solo en el IBI, que es la identificación de las mutaciones mediante una técnica que se llama cariomapping. ¿Vale? Esto es una técnica que no voy a entrar a discutir mucho ni a explicar demasiado, porque además, entre otras cosas, aunque a mí me gusta mucho la genética, es un poquito compleja de entenderla, esta parte técnica. Pero bueno, básicamente lo que tenéis que ver aquí es una cosa. A ver, aquí tenemos la madre, el padre, ¿vale? Y el embrión o el niño afecto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hereda los alelos mutados del padre y de la madre. Entonces, este embrión es afecto. Con esta técnica nosotros identificamos que el embrión es afecto, pero además identificamos dos cosas adicionales, como veremos. Lo primero es que sabemos qué alelos está heredando, qué cromosomas está heredando del padre o de la madre. Por lo tanto, nosotros somos capaces de identificar, por una parte, si el embrión ha heredado un cromosoma afecto o el cromosoma sano, o un cromosoma afecto o el cromosoma sano, y además identificamos la mutación. O sea, esta técnica es fantástica por esa doble seguridad que nos está dando. Por una parte, nos certifica qué cromosoma está heredando del padre o de la madre, y en segundo lugar, identifica la mutación. Pero a mayores de esto, que es muy bueno, está esto, que es que puede ser que el embrión no esté afecto, ¿vale? Pero que tenga una trisomía, es decir, que en vez de tener 2 cromosomas, tenga 3. Y esto es lo que el cariomapping hace, ¿vale? Esta es la enorme ventaja, además de las dos anteriores. Por lo tanto, nosotros vemos aquí cómo existe, esto es la cantidad de ADN normal, aquí vemos, se demuestra el genotipo de miles de polimorfismos de cada cromosoma, y nosotros sabemos si el embrión es homocigoto para el alelo A, para el alelo B, o es heterocigoto. Pero además vemos los cromosomas. Vemos aquí los cromosomas del bebé, de tal manera que sabemos si el embrión tiene un cromosoma de más o un cromosoma de menos, de tal manera que con la misma técnica estamos consiguiendo esto. Y esto es básicamente lo que tratamos de representar aquí. Es decir, no es solamente el diagnóstico de la enfermedad, sabemos si ha heredado de la madre este alelo mutado y del padre este alelo mutado, sino que además podemos contabilizar el número de cromosomas, algo que antes no teníamos con la PCR. Por lo tanto, ya sabemos si el embrión no solamente es normal para los cromosomas, sabemos el origen de cada cromosoma y si son portadores o no de la mutación que estamos estudiando. Aquí lo vemos nuevamente. Por ejemplo, este embrión tiene en el cromosoma 21 de un cromosoma de más, aquí la vemos la ganancia, y esto se representa aquí también. Y además sabemos si ha heredado la copia materna buena o mala de los cromosomas de la madre. Por lo tanto, el cariomapping diagnostica tanto la enfermedad, como lo pone aquí, como la aneuploidía, es decir, si tiene alteraciones en los cromosomas. Otro ejemplo, en este caso, es una pérdida de información porque falta el cromosoma 18. Vemos que el número 18 aquí, la expresión es menor, la cantidad de ADN es menor, y si ha heredado o no la copia materna, o si está perdida en este caso la copia materna. Por lo tanto, esta técnica nos ha favorecido enormemente y aumenta las probabilidades de diagnóstico y de embarazo. En este trabajo, por ejemplo, publicado ya hace un par de años también, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, se comparan con otros centros en Jerusalén, en Londres y en Montpellier, en Francia, y enseñan cuáles son sus resultados con 22 casos de diagnóstico genético preimplantacional
para la distrofia muscular de tipo 1 y enseñan los resultados con unas tasas de embarazo que oscilan entre el 25 y el 40% en el mejor de los casos, ¿vale? Una vez se transfiere el embrión sano. Y aquí tenemos algo parecido. Este es otro trabajo con la distrofia miotónica de tipo 1, del número de ciclos que han hecho y la forma como los van llevando del número de óvulos que se fecundan, el número de embriones que se biopsian, cuántos están afectados, cuántos no tienen diagnóstico, que esto es muy importante. Muchos embriones, muchos no, pero en algunos casos, aunque se haga la biopsia, no tenemos diagnóstico y entonces hay que rebiopsiarlos muchas veces para establecer si son afectos o no. Pero bueno, esto es un tema un poquito más complicado. Pero a partir de aquí, si no están afectados, pues cuántos han evolucionado, cuántos embarazos tienen y cuántos son únicos y cuántos son múltiples, que sigue siendo una tasa muy alta porque nosotros desde hace mucho tiempo solo transferimos un embrión, ¿vale? Para evitar los embarazos múltiples. ¿Cuáles son nuestros resultados? Bueno, pues aquí en el margen izquierdo, quiero que veáis un poco toda la experiencia nuestra desde el 1 de enero del 2005 hasta el 21 de octubre del año pasado, que son nuestros registros que llevamos ahora. Esto es para todas las enfermedades monogénicas, ¿vale? Llevamos 198 procedimientos, estamos cerca de los 200, seguro que ya estaremos más de 200 ahora. Y nuestra tasa de gestación clínica es del 38,89% con 44 nacidos vivos libres de enfermedades monogénicas. Y de todo esto, más o menos, ¿cuántos han sido por enfermedades neuromusculares? Pues más o menos 59 procedimientos con una tasa de embarazo por encima del 40%, con 11 nacidos vivos libres de la enfermedad, ¿vale? De tal manera que, pues, más o menos entre un 30 y un 35% de los procedimientos que hacemos de diagnóstico genético preimplantacional por enfermedades monogénicas son debidas a enfermedades neuromusculares y nosotros tenemos tasas de embarazo superiores a las que se publicaron justamente en el estudio que he comentado previamente. Por lo tanto, para concluir, quiero deciros que la reproducción asistida ofrece alternativas a la gestación natural, disminuyendo, por supuesto, el riesgo de concebir un niño o niña afecto de la enfermedad neuromuscular. Que en este sentido el asesoramiento genético es necesario porque vosotros, los pacientes, tenéis que estar plenamente informados y adecuadamente informadas las parejas por la decisión de lo que quieren optar. Y en ese sentido nosotros desde hace ya varios años llevamos siempre un asesoramiento genético incluido. Realmente esto lo echábamos de menos en el IBI. Creo recordar que tiene unos 2 años y medio, 3 años el programa desde que absolutamente todos los pacientes van. Y probablemente si me están escuchando algún paciente que previamente venía, no se tenía este servicio, pero lo hemos demandado nosotros los médicos porque entendemos que es absolutamente necesario que reciban la información completa. En el caso de las enfermedades neuromusculares, pues suponen más de un tercio de los casos de diagnóstico genético para enfermedades monogénicas que nosotros hacemos. Y obviamente la buena noticia es que la técnica del cariomapping permite la detección no solamente de los genes afectados de manera personalizada, y esto no lo dije, pero nos obliga a que cada pareja, cada paciente, se le desarrolle un protocolo específico. Antes lo que hacíamos era, si ya teníamos la técnica montada, pues no era necesario hacer pruebas previas. Ahora a todos los pacientes, porque digamos que cada tratamiento que hacemos para esta patología requiere un diseño específico para hacerla. ¿De acuerdo? De tal manera que es personalizada 100%. Y nos permite además el estudio del número y la constitución de los cromosomas, además de la presencia de la mutación y de cuál de los cromosomas viene heredada la mutación. Bueno, pues muchísimas gracias, parte del equipo, que ya sabéis que estamos en Vigo, en Coruña, y nuestros compañeros de laboratorio, que están todos los días al pie del cañón con vuestras celulitas trabajando para tratar de encontrar los embriones que sean los que os den la alegría de tener un hijo sano, libre de las mutaciones que desafortunadamente generan estas enfermedades. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a dejar de compartir la presentación.
Y César, estás mutado. Ahora bien, gracias. Nada, un poquito, bueno, si podemos hacer alguna pregunta Sí, por supuesto, sí, puedo. Vale. A ver si se va animando aquí pues en el chat, porque bueno, mientras no vemos si se animan a hacer preguntas, le voy a hacer yo una, si puede ser. Sí, por supuesto. Bueno, yo tengo una distrofia muscular de Becker y tengo familia, tengo un niño y una niña. Mi niña es portadora, mi hija es portadora. Bueno, y en un futuro, pues seguramente pues, querrá tener descendencia, ¿no? O no, ahora nunca se sabe, ¿no? No sabemos aún cómo, si tal, aún es muy joven. Pero bueno, ¿qué pasos se tendrían que dar para que un paciente portador pueda realizar un proceso de gestación in vitro? Y bueno, Claro, y si es posible a través del sistema público, claro. claro. Bien, en primer lugar, una niña que sea portadora, potencialmente pues podría tener un varoncito afecto, ¿no? Porque ella es portadora de una enfermedad ligada al cromosoma X Sí. y en este caso, pues si tiene una niña, si te da una nieta, tu hija, pues la nieta no saldría enferma nunca, ¿no? Pero si fuera un varoncito, sí. Entonces, en estos casos, pues lo primero es dirigirse a las unidades de reproducción asistida con el diagnóstico, explicándoles que quieren tener un hijo y que quieren acogerse al programa de diagnóstico genético preimplantacional para prevenir la aparición de una persona con una enfermedad, ¿no? Entonces, en ese momento, el sistema de salud del SERGAS normalmente autoriza el que los pacientes que tengan este tipo de mutaciones se sometan al tratamiento. Como es una enfermedad conocida, como es una enfermedad que no cabe duda, no requiere la autorización de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y lo que se procede es a realizar el tratamiento. En este momento nosotros somos centro de referencia en todo Galicia, por lo tanto la mayoría de los pacientes vienen con nosotros y a través del SERGAS existe una autorización de uso. No es un servicio concertado, que tiene, digamos, el ser un servicio concertado es una figura, digamos, de mayor cobertura, ¿no? La autorización de uso es una autorización en la cual se tiene que pasar por un proceso de autorización específica caso por caso y normalmente, pues una vez se ha considerado la evaluación individual de cada caso, podrían enviarnos a la paciente o a la pareja, a nosotros, al IBI de Vigo, y nosotros procederíamos a realizar primero el estudio previo de identificación de la mutación en la portadora de la mutación y también en su pareja para, digamos, ser capaces posteriormente de identificar, como he explicado mediante el cariomapping, la presencia de esos cromosomas o esas mutaciones también en el embrión. Y seríamos pues capaces de analizar si son portadores o no los embriones de la mutación y por supuesto del sexo, ¿no? Bueno, pues en principio veo que no se anima nadie a hacer ninguna preguntilla, pues desde mi parte y desde ASEN Galicia dar las gracias por su charla y me parece bastante enriquecedora para nuestras... bueno, aquí parece que se anima alguien. A ver, en el caso de dos progenitores con enfermedades, ¿cuál es el método más viable o solo habría la opción de donación de embrión? Bueno, No, es decir, dos progenitores afectos pueden tener un niño si la enfermedad, a ver, depende, ¿no? Si la enfermedad es recesiva, pues tendremos alguna probabilidad mayor. Si la enfermedad es dominante, tenemos menos probabilidades, pero se puede luchar porque dos progenitores afectos puedan tener un hijo libre de la enfermedad. El porcentaje es menor dependiendo de si es recesiva o dominante o ligada al X, pero depende mucho también del pronóstico reproductivo. Me explico. Uno de los problemas que tenemos es que la edad de la mujer o que haya alguna patología concomitante en el varón
que produzca una disminución de la fertilidad. Pero si es una pareja relativamente joven, por supuesto que se puede buscar la posibilidad de un embrión libre de la mutación, ¿no? Si los dos son afectos, pues obviamente las probabilidades son menores, pero repito que no son cero, ¿no? Bueno, basta que dijese que no había preguntas porque hay dos más. A ver, Elena nos dice, ¿qué edad máxima se aconseja para una reproducción asistida? No existe una edad máxima porque realmente en España no hay una limitación de esto, pero obviamente una persona que se quiera embarazar con sus propias células tiene que hacerlo idealmente antes de los 36 años, porque el pronóstico cambia mucho a partir de los 36. Si es con donación de gametos, pues se puede extender hasta los 50, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero obviamente, si se trata de que una mujer o una... Sobre todo me centro en la mujer, porque es la edad de la mujer el mayor determinante del éxito de la reproducción humana. Entonces, si una mujer desea ser madre, pues lo ideal es esta edad que he comentado, los 36, ¿no? Si puede ser alrededor de los 30 años, mejor. La máxima fertilidad de las mujeres es a los 24 años. Lo que pasa es que hoy, si le digo, y yo no se lo diría a mi hija, embarázate a los 24 años, porque me tildaría de loco, pero seguramente biológicamente eso tiene una razón de ser y eso es así. Ahora bien, de no poder ser a esa edad tan temprana, a día de hoy, pues alrededor de los 30 es una edad fantástica. Nos pregunta María Jesús, o bueno, hacer una aclaración, el Sergas no cubre el cariotipo, al menos en mi experiencia, dice. Sí, a ver, el cariotipo es un estudio muy básico que la mayoría de personas lo van a tener normal, aunque sean portadoras de una distrofia muscular o se esté estudiando por otra enfermedad, ¿no? El cariotipo, pues desafortunadamente dentro de la cartera del Sergas, a nivel de los médicos de familia no lo autorizan y solamente lo autorizan por especialistas que no trabajo en el Sergas, ¿eh? Quiero dar la aclaración. Si algún concepto mío no es tan exacto, de antemano presento disculpas porque realmente no trabajo en el Sergas. Pero bueno, sé por mis pacientes que muchas veces les deniegan el cariotipo. Pero el cariotipo pues no es tan relevante porque la mayoría de las personas lo vamos a tener normal, ¿no? Y tampoco es un coste muy elevado, es una prueba, no sé si estará en 80 euros o 90 euros, no lo sé, la verdad. Pero bueno, al margen de ello, a través de los especialistas, desde luego, sí que lo autoriza, ¿eh? O sea, las pacientes que tengan una alteración genética que se sospeche, por supuesto que el Sergas... Lo que pasa es que el médico de familia no está autorizado. Eso es lo que puedo comentar. Bueno, Sonsoles nos pregunta qué relación hay al revés, es decir, que tras varias examinaciones in vitro, como fue mi caso, me diagnosticaron una enfermedad neuromuscular, Canomat, y empezaron los síntomas justo en esos años. Pues no tengo conocimiento en absoluto de la asociación entre tratamientos de reproducción asistida y el inicio de ningún tipo de enfermedad. No lo hay ni siquiera para el cáncer, que eso está plenamente establecido, que es uno de los temores de nuestros pacientes cuando se medican, la sensación que tienen del riesgo inminente de que vayan a tener un cáncer de mama o desarrollar un cáncer de ovario, no lo hay. La única enfermedad que se ve modificado su comportamiento es la esclerosis múltiple, que está descrito que con el tratamiento de estimulación ovárica se puede acortar la aparición de la siguiente crisis de esclerosis múltiple. Por eso las pacientes con esclerosis múltiple son un grupo de pacientes que tratamos de manera específica con diferentes fármacos específicos para ellas, digamos, o por lo menos que pretenden prevenir esa situación, pero desconozco y lo siento, pero no tengo ningún informe en lo que revisamos de la literatura de que someterse a tratamientos de reproducción humana asistida desencadene una enfermedad que en su principio es de origen genético, o sea que la enfermedad estaba latente y aparece tardíamente, pero que desconozco, lo siento, pero no sé responderlo de otra manera. Si Nos hay una... aclara que es autoinmune, por eso lo preguntaba, porque la enfermedad Canomat es autoinmune.
No. no la controlo y no la sé. Lo siento, pero desconozco. No puedo ayudarle a esta paciente. Vale. Nada, y Manuel nos pregunta cuál es el coste medio. Supongo que será del proceso de... Claro, la fecundación in vitro con diagnóstico genético preimplantacional para enfermedades monogénicas, desafortunadamente es el tratamiento más caro que tenemos, ¿vale? Porque es un tratamiento que, como veis, supone pues la implantación de tecnología muy avanzada, la participación de un laboratorio que está ubicado fuera de España, que es pero por la seguridad diagnóstica que nos ofrece y por el asesoramiento reproductivo que nos da, pues entendemos que es el de mejor calidad, lo lleva un catedrático de la Universidad de Oxford, el doctor Dagan Wells. Por lo tanto, pues esto tiene un coste elevado, desafortunadamente. Repito que la mayoría de los tratamientos que nosotros hacemos para estas enfermedades, si no todos, son costeados por el SERGAS, la mayoría. Pero si una persona tiene que someterse a esto, debe pensar que el tratamiento debe estar alrededor de los 12-14.000 euros. 12 o 14.000. Y el sistema público, en este caso el SERGAS, ¿sería con todos la descendencia que quieras tener o sería solo con uno? Claro. Normalmente la política que está aplicando el SERGAS, y repito, me reitero en que no trabajo para el SERGAS, ni soy, pero la política que aplican es un nacido vivo sano. Después de un hijo vivo ya no costean ningún tratamiento. O sea, eso ya es lo que hablábamos, ¿no? En torno a 14.000 euros. Uh-huh. Vale. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, o eso me parece, porque antes también lo dije y después me saltaron tres así de golpe. Bueno, pues nada más. Bueno, pues darle las gracias, doctor. Bueno, nos viene otra. Bueno, yo creo que la última, porque si no, ya no damos hecho. A ver, María Jesús nos pregunta. ¿Qué pasa en enfermedades como la paraparesia espástica familiar cuando no hay identificación gen-afecto? Hay bastantes pacientes sin identificación de gen. ¿Sería ahí cuando se haría el análisis indirecto familiar? Pregunta. Sí, eso es una posibilidad, ¿no? Lo que pasa es que eso es una pregunta técnica que se puede realizar en algunas patologías en las que no somos capaces de identificar la mutación exacta porque amplificar el gen es complicado. Esto nos pasa también con el PKD1 y 2, en la enfermedad poliquística de la poliquistosis renal. Tenemos que recurrir al análisis indirecto por haplotipos, paterno y materno. Pero cada caso, como dije durante la conferencia, cada caso hay que individualizarlo. Entonces tienen que analizarlo los biólogos moleculares de la clínica, que nos dirán si son capaces de analizar o no la presencia de la mutación y con qué grado de seguridad. La mayoría de las veces es muy alto, altísimo, por encima del 99%, pero en los casos de los análisis indirectos la fiabilidad es menor que en el caso de los directos. Los directos pues tenemos la certeza prácticamente absoluta de que el embrión o es libre de la mutación o está enfermo, ¿no? Pero en el caso de los indirectos pues puede presentarse y existe ahí un remanente del 2-3% de embriones que no se pueden diagnosticar, ¿eh? Eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Bueno, esperamos unos segundos y a ver si me salta alguna y si no ya damos por cerrada la ponencia y bueno, y darle las gracias, bueno, que la verdad es que fue muy interesante y para nosotros es muy importante este tipo de ponencias. Y nada más, doctor, muchas gracias. A Muchas gracias. vosotros, muchas gracias y ya sabéis que cualquier cosa que pueda hacer por vosotros estaré encantado, ya sea a través del SERGAS o a título personal o individual. Si alguien tiene alguna duda, he dejado mi correo en la presentación y si no sabéis dónde está el IBI, que ya nos conocéis, y si no, pues es muy fácil de contactar con nosotros y yo estaré encantado de ayudaros aun cuando no podáis hacer el tratamiento o podamos asesoraros, porque para mí es muy importante esta labor de difusión y de ayuda a los pacientes. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Me vuelvo a reiterar. Gracias. Gracias. Venga, Venga, hasta hasta luego. luego. Adiós. Muchas Chao. gracias a todos. Gracias. Bueno, yo
Bueno, para despedirme, nada, desde Asen Galicia, daros las gracias a todos por vuestra atención y os esperamos, como siempre, el próximo miércoles, 10 de noviembre, a las 17 horas. Y bueno, el próximo miércoles tendremos al doctor Julio Pardo, neurólogo del Hospital Clínico Universitario de Santiago, que bueno, nos hablará sobre el abordaje de las enfermedades neuromusculares. Muchas gracias por la atención.